Mi nombre es Jorge González. Yo soy egresado de la Universidad del Tolima en el programa de Artes Plásticas y Visuales. Tengo en estos momentos la fortuna de estar haciendo esta muestra en esta sala tan importante que es la sala Darío Jiménez, que se llama La Maloca o el Portal del Jaguar. Básicamente, pues es un trabajo que he venido haciendo ya desde hace un tiempo largo. Yo empecé estudiando en la Universidad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Esto me lleva de alguna manera a generar una serie de preocupaciones que tienen que ver con crisis medioambientales en el país, como la que vivimos hace más o menos una década en Pasariporo, Casanare, con la sequía que se extendió y que generó pues precisamente una tragedia ambiental muy grave en la que se vio afectada las poblaciones de chigüiros y animales que son propios de los morichales de los llanos, y pues esto generó básicamente pues, la muerte de más de 15.000 animales. Pues esto de alguna manera me impulsó a poder llevar la plástica a un, pues digamos, a un tema que tiene que ver con nuestro, pues, con nuestro territorio y con lo que representa precisamente ser un país tan biodiverso, un país que tiene todos los pisos térmicos y que por ende tenemos muchos lugares que pues a nivel, digamos, de conservación son importantes de conocer. Y una de las estrategias que me parece muy interesante es cómo desde la literatura, como desde la investigación, incluso desde las artes, se pueden generar puentes para hacer difusión de ese patrimonio y de estos valores que pues, finalmente están en riesgo por las prácticas de alguna manera pues introducidas, desarrollo que no es viable con o en términos precisamente de la conservación. Entonces esta muestra está enfocada precisamente a señalar cuáles son esos factores, cuáles son esos verdugos, esos enemigos de los lugares como por ejemplo Parque Chiribiquete, que en este caso es el tema central de esta muestra. Y pues de alguna manera el personaje principal que aparece reiterativamente en las pinturas rupestres más antiguas, pues estamos hablando más o menos de 22 años, 22.000 años, perdón, pues es el jaguar, ¿cierto? Entonces, estas pinturas están ubicadas precisamente en los escarpados de los tepuyes. El tepuy es precisamente un vocablo que describe una meseta que emerge en medio de la selva. Estamos hablando precisamente de un lugar que está entre San José del Guaviare y el Caquetá. Y pues básicamente encontramos que la línea del Ecuador la divide de manera perfecta. Esto pues de alguna manera vuelve este lugar muy, muy especial porque pues tenemos precisamente fauna de la Amazonía, fauna de los llanos orientales y fauna de la Guayana Francesa. Entonces, digamos que todos los elementos, arquetipos que componen estas más de 50 murales, más de 70.000 pinturas rupestres, caracteres que pues de alguna manera son representaciones de carácter sagrado para los pueblos indígenas que empezaron, digamos, a poblar el área de Chiribiquete. Pues es un pueblo que ya fue, pues de alguna manera, desaparecido por los caucheros a finales del siglo XIX, que son los carijonas. Ellos pues de alguna manera tienen un vocablo para describir tanto el tepuy, que es estas mesetas, como también pues el nombre que se le da al Parque Nacional Chiribiqueta, que pues finalmente es un vocablo que traduce maloca del enjambre solar, ¿cierto? Este nombre pues tentativamente lo bautiza precisamente el parque. Es la persona que lo descubre, que es un antropólogo, arqueólogo, que es para mí, yo creo que uno de los grandes héroes precisamente de este lugar, que es Carlos Castaño Uribe. Básicamente es un lugar que tiene más o menos unos 4 millones de hectáreas, más las que se le otorgaron finalmente después de declararse patrimonio, pues digamos que en este caso es un patrimonio que no solamente es arqueológico, ¿cierto? Sino que también es un patrimonio en términos de biología, en términos de conservación, pues muy importante, quizá el más importante del planeta, porque pues es una condición mixta precisamente que no la tienen sino solamente unos pocos lugares en el mundo. Las poblaciones de jaguar se concentran mucho en Chiribiquete, históricamente es el lugar donde más concentra población de jaguar. Y pues esto ya poco a poco ha tenido de alguna manera unos impactos muy negativos, porque el jaguar se ha visto cada vez más lejos de estos lugares.
Entonces, tanto los biólogos que están haciendo estas visitas para poder hacer ese censo poblacional de jaguar se están viendo en dificultades porque ya es muy difícil poder avistarlo. Y esto es muy grave porque estamos hablando de una especie sombrilla, o sea, es una especie que primero tiene una relación con el entorno muy, muy fuerte. Es decir, para hablar del jaguar se tiene que hablar también del río Amazonas, se tiene que hablar de los afluentes, se tiene que hablar de los bosques. Pues es una especie que si desaparece, nosotros también desaparecemos, porque todo lo que se viene en cadena, precisamente al ser una especie que está en la punta precisamente de la cadena trófica, que es el predador máximo, pues esto va a generar que las especies de herbívoros pues pululen, que se generen sobrepoblaciones y esto pues va a tener unas afectaciones, efecto dominó en las especies de plantas. Entonces es muy importante realmente pensar en las estrategias para poder hacer, digamos, como difusión de lo que tenemos en términos de patrimonio para que así mismo se pueda proteger. La materialidad es algo que yo pensaba que era muy, muy importante porque es básicamente lo que va a generar ese efecto de conciencia cuando uno ve precisamente tan frágil que es el ecosistema. Entonces, la arcilla, primero, pues es un material que es ancestral, ¿no? Tiene unas relaciones precisamente con el ecosistema, con el bioma, de muchas maneras. También pensar en la sequía, en lo que genera precisamente la deforestación. Entonces, digamos en Pasariporo, cuando pasa esto de la sequía prolongada, para mí era muy dramático ver a los chigüiros y a los peces, a los reptiles como las babillas incluso, casi que disecadas entre el barro y pues esta escena para mí era muy, muy dramática. Digamos lo que antes era un morichal, antes era una laguna, antes eran ríos, era básicamente arcilla craquelada, ¿cierto? Casi que calcinada. Pues precisamente lo que yo busco es que la arcilla de alguna manera también hable de manera poética con respecto a lo que es tan frágil que es precisamente los ecosistemas y sobre todo pues todo lo que concierne a esas relaciones entre fauna, flora, ¿cierto? Y los recursos precisamente como por ejemplo nuestros ríos. Entonces, las grietas precisamente es algo intencional. Me interesa muchísimo que la gente vea morir al animal, que esto pase en un lapso de tiempo. También es hablar, pues, de alguna manera de una vida y una muerte, ¿no? De un principio y un fin. Pues, básicamente lo que quiero es que el animalito pase exactamente por lo mismo que tuvimos que ver muchas veces en los noticieros cuando se veían pues las escenas de los animales con displasia de cadera muriendo precisamente por el efecto del calentamiento. Esta exposición también es un homenaje a todos los pueblos indígenas. Lo que yo trato de mostrar en la obra bidimensional es precisamente cómo ese modelo de desarrollo invasivo que no tiene nada que ver con esto ha generado precisamente el exterminio de lo que yo considero es nuestra verdadera esencia ancestral, ¿cierto? Y pues Chiribiquete precisamente es un lugar de peregrinaje, es el lugar más importante del pensamiento de la jaguaridad, precisamente, y el pensamiento chamánico. Es un lugar donde pues realmente incluso chamanes de muchos lugares del continente hacen peregrinación para hacer rituales. Es un lugar donde todavía se hace pintura rupestre. Es un lugar donde aún conviven 20 o 21 comunidades indígenas que son descendientes de los Aricona y que pues de alguna manera siguen haciendo pintura rupestre, pero que ellos mismos deciden no tener ningún tipo de contacto con el hombre occidental, pues por obvias razones, pues digamos que yo sí quisiese de alguna manera pues abordar ese tema. No solamente la fauna, es como todo tiene que converger de alguna manera. Y es que ellos han pues estado ahí ocupando esta área como guardianes, ¿cierto? Durante más de 22.000 años ellos han estado ahí haciendo presencia y pues ellos se autorreconocen todavía aún como hombres jaguar. Entonces, precisamente eso es lo que yo siento que es muy importante, generar de alguna manera la estrategia para hacer difusión de lo que hay allá es importante para también asimismo protegerlo. Yo creo que es muy importante
desde el colegio, desde precisamente estos espacios que ofrece también la universidad, que son espacios pues de alguna manera que están proyectados para trabajo con comunidades, hablar precisamente de lo fácil y de lo importante que es entender que todos podemos converger sin alterar o sin hacerle una afectación a los territorios y sobre todo a las reservas naturales que tenemos aún intactas. Obviamente, pues digamos que esto ha sido algo que me ha venido cambiando poco a poco el pensamiento, porque pues nosotros, pues digamos en nuestras prácticas diarias, en el diario vivir, uno a veces comete cosas o hace acciones o genera acciones que pues tienen un impacto, ¿no? Y eso pues obviamente genera como un doble discurso y como una doble moral. Entonces, eso es lo que me interesa, que así como me cambió la vida pensar de pronto en, en las acciones diarias, en cómo de pronto puedo contribuir o no contribuir precisamente a generar respeto por la naturaleza, a generar acciones que no vayan en contra, que no afecten, pues pienso que las artes también tienen ese poder para poder elevar la conciencia de los demás, de las personas, ¿cierto? Que es como yo lo que siento que es como el oficio bonito que tienen los artistas que generan una conciencia en una comunidad.